Soy un viajero del tiempo. En el año 2046 la NASA detectó una transmisión anterior al Big Bang. Lo que escuchamos fue aterrador. Todos los radiotelescopios de la Tierra gritaron al mismo tiempo. No fue estático, ni retroalimentación, sino un grito, crudo e interminable, un eco de antes del inicio del tiempo. El sonido duró 17 segundos. En esos 17 segundos, todas las mujeres embarazadas en un radio de 8 kilómetros de un telescopio entraron en trabajo de parto. Todos los espejos dentro del alcance se partieron por la mitad. Todos los que dormían despertaron hablando un idioma que nunca ha existido en la Tierra. La NASA intentó detener la grabación. No pudieron. La transmisión se había incrustado en sus equipos como un virus de sonido. Cuando los lingüistas finalmente tradujeron el grito, encontraron una estructura oculta en el caos. No fue aleatorio. Fue una advertencia grabada por algo que existía en el vacío antes de que naciera nuestro universo. Creamos la luz para escapar. El mensaje decía, creamos la materia para escondernos. Creamos tu universo como una jaula. No busques aquello de lo que huíamos. No llames a la oscuridad. Sabe que la jaula se está resquebrajando. Siempre lo has sabido y recuerda que tiene hambre. El mensaje terminaba con coordenadas. Las coordenadas apuntaban al centro exacto del Big Bang, donde algo antiguo había estado aprisionado durante 13.000 millones de años. Pero no fue así como lo viví. Estaba en el observatorio Green Bank en Virginia Occidental cuando sucedió. Las 3 de la mañana, la escarcha de octubre tiñendo de plata la hierba fuera de las ventanas de la sala de control. Había estado en el turno de noche monitoreando fuentes de radio del espacio profundo. Me llamo Leal Brennan, radioastrónomo, tengo 34 años, me divorcié 2 veces, aunque ninguno de mis matrimonios duró mucho. El grito llegó a las 3:47 de la madrugada. El sonido salió por todos los altavoces simultáneamente. No eran las señales astronómicas cuidadosamente filtradas que solemos procesar, sino algo crudo. Me dolieron los dientes. Las pantallas se apagaron y luego volvieron a mostrar longitudes de onda que no deberían existir. Alcancé el apagado de emergencia. Mi mano se detuvo a 15 centímetros del interruptor. El sonido tenía peso. Una masa física presionando mis tímpanos como la presión de un lago profundo. 17 segundos. Eso fue todo. Cuando se detuvo, el silencio se sintió peor. Incorrecto. Como si el universo hubiera contenido la respiración y hubiera olvidado cómo exhalar. El equipo seguía funcionando, pero las lecturas no tenían sentido. Recibíamos datos de coordenadas anteriores al fondo cósmico de microondas. De antes de que existieran los átomos de hidrógeno, de antes de que el tiempo avanzara. 3 horas después, la NASA bloqueó todos los observatorios del planeta. 6 horas después, mi colega Owen Haskell llamó desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland. Su voz sonaba hueca, distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Lyle, dijo. La transmisión sigue en marcha. Nunca se detuvo. Simplemente no la oíamos antes. Entonces comprendí que habíamos cometido un terrible error. Llevábamos 70 años escuchando señales del espacio, transmitiendo nuestra existencia al vacío, orgullosos de nuestras vocecitas de radio, gritando, «Estamos aquí. Estamos aquí». Algo finalmente había respondido, y ya estaba dentro. Lo primero que hicieron fue confiscar mi teléfono. 2 hombres con trajes sin distintivos llegaron al amanecer, mostrando credenciales que se movían demasiado rápido para leerlas. No fueron agresivos, ni siquiera educados. Pero el más alto, cuya placa decía que Garrett me había extendido la mano y esperado a que le entregara el dispositivo. Protocolo estándar, doctora Brennan, dijo. Todo el personal que experimente exposición directa está siendo aislado temporalmente. Se lo entregué. Tenía los dedos entumecidos. Ya había intentado llamar a mi hermano 3 veces. Cada intento me llevaba directamente a un mensaje grabado. Ciertas frecuencias estaban restringidas por razones de seguridad pública. El segundo hombre me acompañó a la sala de conferencias del observatorio.
Alguien la había convertido en una estación de informes improvisada durante la noche. Laptops, equipo médico, servidores portátiles apilados contra la pared. El aire olía a plástico quemado y a ansiedad institucional. Owen ya estaba allí. Se veía peor de lo que sonaba por teléfono, pálido y ceroso, como si hubiera pasado las últimas 6 horas bajo tierra. Una media luna oscura bajo los ojos. Le temblaban las manos al levantar un vaso de papel. Me trajeron hace 2 horas, dijo. Vuelo charteado. Sin pasajeros, salvo yo y 3 tipos que no quisieron dar su nombre. Me senté frente a él. La mesa de conferencias estaba llena de impresiones, análisis de formas de onda, datos espectrales, coordenadas extrañas que se convertían en imposibilidades matemáticas. Alguien había marcado secciones con un rotulador rojo. Los círculos se superponían, creando patrones que dolían al mirarlos. ¿Qué captó Goddard?, pregunté. Owen me acercó una de las impresiones. Todas las instalaciones del planeta lo registraron. Arecibo, Jodrell Bank, Parks, Alma en Chile, incluso las estaciones de radioaficionados. «17 segundos de señal unificada en todas las frecuencias que monitoreamos. Eso no es posible». Lo sé. Las ondas de radio no funcionan así. No hay ningún mecanismo para... Lo sé, Lial. Se frotó la cara con ambas palmas. Al bajar las manos, su expresión se endureció, como si hubiera tomado una decisión que no quería tomar. Pero sucedió de todos modos. Y eso no es lo peor. Sacó otra hoja. Esta mostraba un tipo de análisis diferente, reconocimiento de patrones lingüísticos, el tipo de algoritmo que suele reservarse para decodificar posibles transmisiones extraterrestres. Alguien había pasado el grito de 17 segundos por todos los sistemas de clasificación que teníamos. Los lingüistas trabajaron en esto toda la noche, dijo Owen. 4 equipos diferentes se aislaron para evitar la contaminación de los resultados. Todos regresaron con la misma traducción. Leí las palabras y las volví a leer. Es una broma. Ojalá lo fuera. La traducción estaba ahí, en la página, con un formato preciso, académicamente rigurosa, una locura. El mensaje sobre los creadores de luz, sobre esconderse, sobre jaulas y hambre, y algo esperando en las coordenadas del punto de origen del Big Bang. Alguien nos está engañando, dije. Un hacker insertó código en el software de análisis, haciéndolo escupir tonterías de pasta espeluznante para asustar a la gente. Owen negó con la cabeza. Lo tuvieron en cuenta. Pasé la señal por sistemas analógicos, equipos antiguos sin conexión a la red. Los mismos resultados, las estructuras incrustadas en la propia forma de onda. Luego, el equipo se vio comprometido. Alucinación colectiva, psicosis compartida, algo así. Ile. La voz de Owen se redujo a apenas un susurro. Oí el grito. ¿Tú también? ¿Qué sentiste mientras sonaba? No quería responder. No quería reconocer lo que había sucedido en esos 17 segundos en los que el universo mismo pareció gritarme directamente a la cabeza. Como si algo me reconociera, dije finalmente, como si supiera que lo escuchaba. Owen asintió lentamente. Eso es lo que todos informan. Cada astrónomo, cada técnico a mi alcance. El sonido fue dirigido, personal. Atravesó el equipo y tocó algo dentro de nuestras cabezas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Garrett entró, seguido de un hombre mayor que no reconocí. De unos 50 años, con el pelo canoso y corto al estilo militar, vestía un traje caro que probablemente costaba más que mi coche. Se portaba con la autoridad cautelosa de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Doctora Brennan, doctora Haskell, dijo sin revelar su nombre. Gracias por su cooperación. Necesitamos hablar sobre lo que sigue. ¿Quién es usted?, pregunté. Ignoró la pregunta. En cambio, colocó una tableta sobre la mesa y tocó la pantalla. 8 y 8, apareció un mapa. La Tierra,
superpuesta con puntos rojos que marcaban cada instalación principal de radiotelescopios: Green Bank, Arecibo, Parkes, Jodel Bank. Todos conectados por finas líneas que pulsaban como venas. La transmisión se recibió simultáneamente en todas las ubicaciones marcadas, dijo el hombre. Sin retrasos a la velocidad de la luz, sin degradación de la señal a lo largo de la distancia. Transmisión instantánea a todo el planeta. Eso viola la causalidad, dijo Owen. Sí. Así que, o nuestra comprensión de la física es errónea, o la transmisión no se originó en ningún punto de nuestro espacio-tiempo actual. La expresión del hombre permaneció neutral y clínica. Las coordenadas incrustadas en la señal apuntan a una ubicación que solo existe en modelos matemáticos. El centro teórico de la expansión del universo, donde se originó el Big Bang. Hace 8.000 millones de años. No se puede enviar una señal desde un punto que ya no existe. ¿Correcto? A menos que ese punto aún exista, pero no en las dimensiones a las que normalmente podemos acceder. La habitación se sintió más pequeña de repente. Los cables en el suelo parecían menos tecnología y más venas latiendo con algo que podría no ser electricidad. ¿Qué necesitan de nosotros?, pregunté. La mirada del hombre anónimo se cruzó con la mía. Por primera vez, vi genuina preocupación en ellos. Quizás miedo. Necesitamos que nos ayuden a escuchar de nuevo, dijo. Necesitamos saber qué más quiere decirnos. Afuera, a través de la ventana de la sala de conferencias, pude ver la enorme antena parabólica del radiotelescopio. Apuntaba al cielo como una antena parabólica gigante diseñada para gigantes, como un oído pegado a la piel de la realidad, atento a sonidos que nunca deberían oírse. Pensé en la pregunta de Owen. ¿Qué sentiste? Le había mentido. El grito no solo me había reconocido. Había llamado mi nombre. Nos trasladaron al centro de vuelo espacial Goddard en Maryland al día siguiente. Ni una petición ni una sugerencia cortés. A las 6 de la mañana, Garrett apareció en la puerta de la habitación que me habían dado, más celda que alojamiento para invitados, y me dijo que embarcara. 15 minutos después, estaba en la parte trasera de una camioneta negra con vidrios polarizados, viendo cómo Virginia Occidental desaparecía atrás mío a través de un cristal tan oscuro que convertía la luz del día en un anochecer eterno. Owen estaba sentado a mi lado, con peor aspecto que ayer. No había dormido. Lo notaba por cómo sus ojos seguían el movimiento fuera de las ventanas, siguiendo cada coche que pasaba como si esperara que algo se materializara de la nada. Sus manos se flexionaban y aflojaban constantemente sobre las rodillas. Un nerviosismo que nunca antes había visto. ¿Lo has vuelto a oír?, preguntó de repente. Y supe a qué se refería. ¿No? ¿Lo hiciste? Anoche, sobre las 2 de la madrugada, no en voz alta, solo en mi interior. Se tocó la sien con un dedo. El gesto parecía mecánico, ensayado, como si lo hubiera estado haciendo toda la noche, como un eco del grito original, pero más silencioso, más concentrado. Sentí como si alguien me susurrara directamente al cerebro. Deberías decírselo. ¿Lo hice? Dijeron que era un traumatismo auditivo residual previsible. Se rió. Un sonido sin gracia. Un traumatismo como si me hubieran magullado el cerebro con 17 segundos de sonido. El conductor no reaccionó. Tampoco el segundo agente del asiento del copiloto. Habían permanecido en silencio desde que empezamos a movernos, profesionales e inexpresivos como maniquíes. Observé cómo el paisaje se desdibujaba. Tomábamos carreteras secundarias, evitando las autopistas principales. Cada 15 minutos, aproximadamente, el conductor consultaba una tableta en el tablero y ajustaba la ruta según información que yo no veía. ¿Dónde están los demás?, pregunté. El resto del personal de Green Bank. Garrett, sentado en la tercera fila detrás de nosotros, por fin habló. Distribuimos diferentes instalaciones según el nivel de experiencia y la autorización de seguridad. Los trajeron a Goddard debido a sus antecedentes de investigación. ¿Qué investigación? Yo estudio matrices de sincronización de púlsares. Owen se dedica a la clasificación de ráfagas de radio.
Ninguno de los dos trabaja en nada clasificado. Ahora sí. El resto del viaje transcurrió en silencio. El centro de vuelo espacial Goddard se extiende a lo largo de 520 hectáreas en Greenbelt, Maryland. La mayoría lo conoce por el centro de visitantes, las estaciones de rastreo satelital y la atmósfera de limpio campus corporativo. Pero eso es solo la superficie. El verdadero trabajo se realiza en las instalaciones subterráneas que no aparecen en ningún mapa público. Nos bajaron en 3 ascensores, cada uno con diferentes escaneos biométricos. Sentí un vuelco en el estómago al descender más allá de lo que debería llegar cualquier edificio. La presión del aire cambió. Me taponaron los oídos 2 veces. Para cuando llegamos al nivel inferior, calculé que estábamos al menos a 60 metros bajo tierra. El pasillo al que llegamos no se parecía en nada a los elegantes espacios corporativos de arriba. Paredes de hormigón visto, conductos expuestos que recorrían el techo. Luces fluorescentes que zumbaban con una frecuencia ligeramente diferente, haciéndome doler los músculos. El funcionario anónimo de ayer nos esperaba, todavía con su traje caro, aún irradiando esa autoridad cautelosa. Pero ahora noté otros detalles. La forma en que sus ojos no dejaban de moverse. El leve temblor en su mano izquierda cuando nos indicó que lo siguiéramos. Bienvenidos a la subestación 7, dijo. Esta instalación no existe oficialmente. Lo que ven, oyen y aprenden aquí, nada sale de este nivel. Entendido. Owen y yo asentimos. Nos condujo a través de una serie de puertas de seguridad, cada una más gruesa que la anterior. La última puerta estaba diseñada como una bóveda de banco. Enormes cerrojos de acero se deslizaban con silbidos hidráulicos. Más allá se extendía algo que parecía una mezcla de control de misión y quirófano. Docenas de estaciones de trabajo, cada una monitoreando diferentes flujos de datos. Pantallas gigantes que mostraban análisis de formas de onda, descomposiciones espectrales y modelos matemáticos que resultaban insoportables de mirar directamente. Y en el centro de todo, suspendido en una esfera de blindaje electromagnético, había un dispositivo que nunca había visto. Parecían estructuras orgánicas y cristalinas que crecían en patrones fractales, pulsando con una luz que se transformaba en colores que no deberían existir. Morados profundos que duelen al percibirlos. Verdes que parecen replegarse sobre sí mismos. Colores que mi cerebro se negaba a nombrar porque violaban algo fundamental sobre cómo se suponía que funcionaba: la luz. Cables serpenteaban desde la esfera hasta servidores que zumbaban con algo más que electricidad. El sonido tenía profundidad, capas de frecuencia. ¿Qué es eso?, pregunté. Lo llamamos el resonador, dijo el funcionario. Fue construido a partir de diseños teóricos que hemos tenido guardados durante 30 años, basados en matemáticas que predecían fenómenos que creíamos imposibles. Owen se acercó a la esfera, y su reflejo se distorsionó en su superficie. Esto está recibiendo la transmisión. No recibiendo, traduciendo. El grito original no estaba destinado a oídos humanos. Existen frecuencias y dimensiones que no podemos percibir de forma natural. Este dispositivo lo convierte en algo que podemos procesar. Y lo construyeron en menos de 24 horas. La expresión del funcionario cambió. No era exactamente una sonrisa, sino más bien el reconocimiento de un secreto. No lo construimos ayer, Dr. Haskell. Lo construimos en 1991. Hemos estado esperando una señal lo suficientemente fuerte como para justificar su uso. Han estado esperando esto. No lo esperaban, se estaban preparando. Hay una diferencia. Señaló 2 estaciones de trabajo vacías cerca del resonador. Necesitamos que ambos nos ayuden a comprender lo que estamos escuchando. Doctora Brennan, su trabajo en la sincronización de púlsares la familiariza con fenómenos temporales extremos. Doctora Haskell, sus algoritmos de clasificación son los mejores que tenemos para el reconocimiento de patrones en datos caóticos. Quiere que analicemos la transmisión, dijo Owen. Queremos que le hable. La sala pareció inclinarse. Me agarré del borde del escritorio más cercano para mantener el equilibrio. Disculpe.
El funcionario tocó una tableta y una de las pantallas de la pared se movió. Mostró una grabación de la pantalla de 17 segundos, pero desglosada en las frecuencias que la componen. En el caos se encontraban patrones, estructuras, algo que parecía casi lenguaje, si el lenguaje pudiera existir en 11 dimensiones simultáneamente. La transmisión no es una grabación, dijo. Es una conversación. Alguien ahí fuera, algo, está hablando en tiempo real y espera nuestra respuesta. Owen palideció. ¡Qué locura! Estás hablando de comunicación con algo que existía antes del Big Bang, antes del tiempo mismo. Eso no es ciencia. Sé cómo suena, pero mira los datos. Tenía razón. Los patrones eran demasiado estructurados, demasiado sensibles para ser ruido aleatorio o incluso un mensaje pregrabado. Había pausas, huecos en la señal que correspondían a los momentos en que nuestros observatorios habían intentado apagar los receptores, como si estuviera escuchando nuestros intentos de dejar de escuchar. ¿Qué pasa si respondemos?, pregunté. El temblor en la mano del funcionario empeoró. No lo sabemos. Por eso necesitamos que nos ayude a comprender los riesgos antes de contactar. Un técnico de una de las estaciones cercanas se levantó de repente, tirando su silla hacia atrás. Señaló su pantalla con mano temblorosa. Señor, estamos detectando un pico. La salida del resonador está aumentando. La esfera en el centro de la sala comenzó a latir más rápido. Los extraños colores se intensificaron, traspasando el blindaje electromagnético como la luz a través del agua. El oficial se dirigió a la estación del técnico, con la máscara profesional deslizándose. Eso no es posible. Aún no hemos activado los protocolos de transmisión. Lo sé, señor, pero responde de todos modos. Es como si la voz del técnico se hubiera reducido a un susurro. Es como si supiera que estamos aquí. Sabe que hablamos de ello. Las luces de las instalaciones parpadearon solo una vez, pero lo suficiente como para que todos se congelaran. En ese instante de oscuridad, oí algo. No a través de mis oídos. Más profundo. Un sonido que resonó en mis huesos, mis dientes, el fluido de mi columna vertebral. Era la misma sensación que tuve durante el grito original, pero ahora enfocada. Dirigida. Cuando volvieron las luces, la pantalla de la pared mostró nuevos datos. Un mensaje escrito en un inglés sencillo, apareciendo letra por letra mientras observábamos. Hola, Lial. Hola, Owen. Hemos estado esperando a que lo entendieras. ¿Estás listo para recordar lo que solías ser? Owen me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas con algo más allá del miedo. Algo más cercano al reconocimiento, como un hombre que despierta de un sueño y se da cuenta de que sigue dormido. Lial, susurró. He estado teniendo sueños desde el grito. Sueños donde soy algo más. Algo que existe en la oscuridad entre las estrellas, esperando a que nazca el universo para poder esconderme en él. Quería decirle que estaba loco, que solo era estrés, alucinación, un trauma residual de la transmisión. Pero había estado teniendo los mismos sueños. El resonador volvió a latir más rápido, urgente y desesperadamente vivo. Y en algún lugar profundo, algo que no debería existir comenzó a despertar. El funcionario se llamaba Director Vance. Nos lo dijo después de que apareciera el mensaje, como si revelar su identidad fuera una concesión a lo mal que se habían desviado las cosas del protocolo. Su placa colgaba torcida de la chaqueta, la primera señal de desorden que le veía. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Owen, todavía agarrándome el brazo con los dedos demasiado fríos. ¿Qué podía hacer esto? Hablarnos directamente. Usar nuestros nombres. El temblor de Vance se había extendido a ambas manos. Las juntó tras la espalda para disimularlo, pero pude ver cómo le temblaban los hombros. No lo sabíamos. El resonador estaba diseñado para recibir y traducir pasivamente. Nunca se suponía que estableciera comunicación bidireccional por iniciativa propia y luego la apagara. Lo intentamos. Hace 15 minutos,
cuando la salida empezó a aumentar. Nada responde. El dispositivo ahora funciona de forma independiente. Me solté del agarre de Owen y me acerqué a la esfera. El blindaje electromagnético me erizó la piel. Se me erizaron los vellos de los brazos en respuesta a campos que no deberían existir en la naturaleza. De cerca, pude ver que las estructuras cristalinas no solo latían. Crecían. Ramas fractales que se extendían hacia geometrías imposibles, construyendo algo que parecía menos tecnología y más un sistema nervioso vivo. ¿Qué quisiste decir?, pregunté sin voltearme. Cuando dijiste que estábamos esperando a entender el mensaje, significaba que habías estado esperando a que lo entendiéramos. No sé qué significaba. Mientes. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido de los servidores pareció disminuir, como si la realidad misma contuviera la respiración. La máscara profesional de Vance se quebró por completo. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Llevamos décadas rastreando anomalías. Quienes trabajan en la investigación del espacio profundo, especialmente en radioastronomía, a veces desarrollan patrones cognitivos inusuales, sueños, falsos recuerdos de existir antes de nacer. La mayoría lo atribuye al estrés, al exceso de trabajo, pero algunos patrones se repiten con demasiada frecuencia como para ignorarlos. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Owen. Recuerdos de ser algo más. Algo que existía en el vacío antes del Big Bang. Algo que creó el universo como un escondite. Se me secó la boca. El mensaje: creamos la luz para escapar. Creamos materia para ocultar. Sí, teorizamos que ciertos individuos podrían ser portadores, fragmentos de la conciencia que grabó ese mensaje original, esparcidos por las mentes humanas como semillas, latentes hasta que algo los despertó. La transmisión, dije, la transmisión. Owen se dirigió a la estación de trabajo más cercana y abrió el análisis lingüístico. El grito de 17 segundos fragmentado en frecuencias. Ya había visto esto antes, pero ahora noté algo nuevo. Dentro de las ondas había patrones más pequeños que repetían secuencias que coincidían con las características de las ondas cerebrales. Específicamente, las ondas delta y zeta asociadas con el sueño profundo y los sueños. Está activando algo en nuestro cerebro, dijo Owen, reescribiendo las vías neuronales para que coincidan con un patrón. Los sueños no son aleatorios. Son conjuntos de instrucciones. Recuerdos que se descargan en nuestra conciencia. ¿Descargados de dónde?, señaló el resonador. Desde allí, desde lo que sea que esté al otro lado de esa señal, uno de los técnicos, un joven pelirrojo con cicatrices de acné, se levantó repentinamente de su puesto. Sus movimientos eran espasmódicos, mecánicos, como una marioneta controlada por alguien que aún está aprendiendo a usar cuerdas. Señor, dijo con voz monótona e inexpresiva. Ya los oigo. ¿Quieren volver a casa? Vance se acercó a él, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Jackson, necesito que te sientes. Han estado esperando tanto tiempo, escondidos en los espacios entre átomos, dispersos a lo largo de 13.000 millones de años de expansión. El universo no estaba destinado a durar tanto. La jaula solo estaba diseñada para resistir unos pocos millones de años. Jackson, corre, corre. Pero resistió. Y quedaron atrapados, desesperados, gritando al vacío, esperando que alguien los oyera, esperando que uno de sus hijos recordara y abriera la puerta. Los ojos de Jackson no estaban fijos en nada en la habitación. Sus pupilas se habían dilatado por completo, absorbiendo el iris. Al parpadear, vi algo moverse detrás de sus ojos. Un destello de sombra que no tenía nada que ver con la luz. Ahora lo recuerdo, dijo. Recuerdo ser vasto, infinito, existir en el vacío perfecto antes de que la materia lo arruinara todo. Antes de que la gravedad nos obligara a adoptar formas, a limitarnos, a esta patética prisión tridimensional. Vance sacó una radio de su cinturón. Seguridad a la subestación 7. Emergencia médica. Jackson se rió. El sonido salió mal, armonizado con las frecuencias. ¿Sigues pensando que esto es un problema médico?
Sigues pensando que estamos enfermos, pero no lo estamos. Estamos despertando. Estamos recordando lo que éramos antes de que nos obligaras a olvidar. Se dirigió hacia el resonador a una velocidad inhumana, recorriendo 4.5 metros en lo que pareció un solo paso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, colocó ambas palmas contra el escudo electromagnético. La esfera explotó con luz, no metafóricamente, sino real. Tan brillante que grabó imágenes residuales en mis retinas, incluso con los párpados cerrados. El escudo falló con un sonido como si la realidad se desgarrara. Jackson se quedó en el epicentro, con los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en un grito que coincidía con la frecuencia de la transmisión original. Sentí que ocurría dentro de mi cabeza. Una llave girando en una cerradura que desconocía. Recuerdos ajenos inundando mis neuronas, sobreescribiendo todo lo que creía saber sobre mí. Recordé mi falta de forma, mi existencia en dimensiones sin nombre porque aún no se había inventado el lenguaje. Recordé aquello que nos perseguía por el vacío, algo tan vasto y hambriento que hacía que la entropía pareciera misericordia. Recordé la desesperada decisión de crear materia. Construir una jaula de física y tiempo, dispersarnos en miles de millones de vidas potenciales con la esperanza de que algún día, cuando la jaula comenzara a resquebrajarse, pudiéramos recomponernos y escapar. Los recuerdos parecían más reales que mi infancia, más auténticos que mi nombre. Cuando abrí los ojos, Jackson se había ido. No estaba muerto, no se había desintegrado, simplemente se había ido, como si lo hubieran borrado de la realidad. El espacio donde había estado estaba vacío, salvo por un tenue brillo en el aire, como la distorsión del calor sobre el asfalto en verano. El resonador había cambiado. Las estructuras cristalinas se habían extendido más allá de la esfera, creciendo por el suelo en patrones geométricos que resultaban difíciles de percibir. Donde tocaban el hormigón, la realidad parecía diluirse. Pude ver algo más. Una vasta oscuridad llena de puntos de luz que no eran estrellas. «Evacúen», dijo Vance con voz temblorosa. «Todos fuera». El técnico corrió hacia las puertas, pero Owen y yo no nos movimos. No podíamos movernos. Los recuerdos seguían inundándonos, y con ellos llegó la comprensión. «No podemos irnos», dijo Owen. Su voz había cambiado, más grave, con armónicos que las cuerdas vocales humanas no deberían producir. Somos los puntos de anclaje, las puertas. Jackson estaba demasiado débil, demasiado desprevenido. Pero llevamos más tiempo soñando. Estamos más avanzados en el proceso. ¿Qué proceso?, preguntó Vance. Respondí antes de que Owen pudiera hacerlo. Las palabras salieron de mi voz, pero no eran mis pensamientos. Reconstrucción. Nos están reconstruyendo desde dentro. Volvimos a lo que éramos antes de escondernos en carne humana. Lucha contra ello. Sea lo que sea, puedes luchar contra ello. Quería hacerlo. Una parte de mí, la parte que aún era Lial Brennan, aún humana, aún aterrorizada, deseaba resistir desesperadamente. Pero los recuerdos eran seductores. Prometían escapar de la limitación, de la muerte, del peso aplastante de existir en solo 3 dimensiones con una vida útil medida en décadas en lugar de eones. ¿Por qué nosotros?, me oí preguntar. ¿Por qué astrónomos? ¿Por qué gente que estudia las estrellas? La respuesta no vino de Owen ni de Vance, sino del propio resonador. Las estructuras cristalinas pulsaron y la información se descargó directamente en mi conciencia. Te elegimos. Antes de dispersarnos en la línea genética humana, incorporamos detonantes, predisposiciones que llevarían a ciertos individuos a estudiar el cosmos, a escuchar señales del vacío, a las condiciones exactas que nos permitirían llamarte hogar. Infectado por la transmisión. Te activaron. La nariz de Owen empezó a sangrar. Sangre espesa y oscura que parecía casi negra bajo las intensas luces fluorescentes. Se la limpió distraídamente, sin inmutarse por la mancha carmesí en el dorso de su mano. Las coordenadas, dijo con voz firme a pesar de la sangre que le goteaba por la nariz. El centro del Big Bang. Ahí es donde están atrapados.
donde estamos atrapados nosotros, nuestro yo original, comprimido en una singularidad, retenidos por las fuerzas fundamentales que creamos. ¿Y lo que nos perseguía?, pregunté. Todavía ahí afuera, todavía la caza. La jaula lo mantenía fuera. Pero las jaulas funcionan en ambos sentidos. También nos impidió escapar. Por eso el mensaje decía, la jaula se está agrietando. El universo se expande, se enfría, la entropía aumenta. Con el tiempo, las leyes de la física que construimos se derrumbarán. Y cuando lo hagan, ambos lo sentimos. Entonces, una presencia al otro lado del resonador, algo inmenso presionando contra la membrana de la realidad, probándola en busca de debilidades. Aquello de lo que huían nuestros antiguos yous. El hambre que nos hizo construir un universo en el que escondernos. Había estado esperando, paciente, eterna. Y había seguido la señal de transmisión como un rastro de olor que conducía directamente a su presa. Vance había vuelto a sacar su radio, gritando órdenes que no pude procesar. Los equipos de seguridad inundaban la sala, rodeando el resonador con armas que no harían nada contra lo que se avecinaba. Tenemos que cerrarla, dije. La conexión. La estamos empeorando. No podemos. Owen dijo, ya no la controlamos. Nos controla a nosotros. Las luces se apagaron, oscuridad total durante 3 segundos que parecieron horas. Cuando volvieron, el resonador había duplicado su tamaño original. Las estructuras cristalinas se habían extendido por la mitad de la sala, creando una red de geometrías imposibles que pulsaba con luz de algún lugar fuera de nuestro universo. Y de pie en el centro de esa red, parcialmente reconstruido a partir de luz dispersa y posibilidades, estaba Jackson, o en lo que Jackson se había convertido. Parecía humano desde ciertos ángulos. Pero al mover ligeramente la cabeza, se podían ver los espacios donde se cruzaba con dimensiones que normalmente no podríamos percibir. Su cuerpo se fracturó en fragmentos geométricos que existían en 6 lugares simultáneamente. Sus ojos eran ventanas al vacío anterior al Big Bang. Cuando hablaba, las palabras provenían de todas partes y de ninguna a la vez. La puerta está abierta. Volvemos a casa. Y lo que nos perseguía está justo detrás. El suelo bajo nuestros pies empezó a agrietarse. No físicamente. La realidad misma se fracturaba. Y a través de esas grietas, pude ver la oscuridad infinita del vacío primordial. El vacío por donde algo hambriento ya se abría paso. Vance hizo la llamada que nos salvó. Pulso electromagnético. Ladró por su radio. Espectro completo. Autorización. Vance 77 Omega. 3 segundos después, todos los dispositivos electrónicos de la subestación 7 dejaron de funcionar. Y lo que es más importante, el resonador se apagó. Las estructuras cristalinas dejaron de latir, se congelaron en plena expansión como una fotografía de cáncer. Jackson se desplomó. El horror multidimensional que vestía su cuerpo se dobló sobre sí mismo, comprimiéndose de nuevo en 3 dimensiones con un sonido como el de un cristal rompiéndose al revés. Lo que cayó al suelo tenía forma humana, pero estaba mal de maneras que no pude articular. Las luces de emergencia se activaron a los 10 segundos. Luces rojas a batería que transformaron las instalaciones en algo parecido a un submarino. Owen y yo también estábamos en el suelo. No recordaba haberme caído. Llévenlos a la enfermería, dijo Vance, y sellen este nivel. Personal de seguridad con trajes de protección nos subió a camillas. Intenté hablar sobre la cosa que atravesaba la realidad, pero no pude articular palabra. El pulso electromagnético había cortado la conexión que había establecido el resonador. Por ahora, nos llevaron a una enfermería 3 niveles más arriba. Un médico nos revisó las constantes vitales con manos temblorosas. La actividad neurológica es anormal, murmuró. Patrones de ondas Z durante la vigilia. Eso no debería pasar. Owen estaba en la cama de al lado. Le había dejado de sangrar la nariz, pero tenía sangre seca en el labio superior y la barbilla, como si hubiera estado en una pelea. Me miró y articuló 2 palabras, sigo ahí. Asentí.
Los recuerdos no se habían desvanecido. De hecho, ahora eran más claros, organizándose en narrativas coherentes. Recordé un nombre que tenía antes de Lial Brennan, una designación en un idioma anterior al lenguaje. Recordé aquello de lo que habíamos estado huyendo. No su forma, porque no la tenía, sino su propósito. Su inquebrantable hambre eterna de conciencias como las nuestras. Éramos alimento. Eso era todo lo que habíamos sido para él. Presas huyendo a través de las dimensiones hasta que nos quedamos sin escondites. Vance apareció en la puerta, todavía de traje, manteniendo esa autoridad prudente a pesar de todo. Pero su mirada había cambiado. Atormentada. Tenemos que hablar, dijo. Y tienes que contarme todo lo que recuerdes. El médico empezó a protestar por algo sobre los protocolos médicos y la estabilidad del paciente, pero Vance lo interrumpió con una mirada dura. Ya habíamos superado los protocolos, las regulaciones y los procedimientos adecuados. Estábamos en territorio desconocido, y todos lo sabían. Acercó una silla entre nuestras camas y sacó una grabadora. Una cinta analógica de la vieja escuela. Nada digital que el resonador pudiera influir o corromper de alguna manera. El pulso electromagnético nos dio tiempo, dijo. Pero es temporal. El dispositivo ya se está regenerando. Calculamos que tardará 6 horas en recuperar su capacidad operativa. Entonces destrúyelo, dijo Owen con voz ronca. Termita, explosivos, lo que sea necesario. Fundirlo hasta convertirlo en escoria. Hace 40 minutos intentamos 3 demoliciones distintas. Las estructuras cristalinas se autorregeneran más rápido de lo que podemos dañarlas. Y cada vez que lo intentamos, la tasa de crecimiento aumenta, como si los dispositivos aprendieran de nuestros ataques. Entonces sellen el nivel y evacúen las instalaciones. Vance negó con la cabeza. Ese era el plan A. Lo activamos hace 15 minutos. Los sellos no funcionan. Todas las puertas, todos los mamparos, todos los sistemas de cierre de emergencia, todos fallaron simultáneamente. El resonador ha comprometido toda la infraestructura de las instalaciones. Se está extendiendo. Sí. No solo las estructuras físicas, sino también la influencia. El personal reporta sueños, recuerdos falsos, voces en el aire. Ocurre más rápido con cada hora que pasa. Porque sabe que intentamos detenerlo, dije. Las palabras salieron con seguridad, respaldadas por recuerdos que no eran míos. La transmisión original fue una invitación. El resonador aceptó en nuestro nombre. Ahora está estableciendo una cabeza de puente, convirtiendo esta instalación en un punto de anclaje para lo que está llegando. ¿Qué es exactamente? Owen y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo se explica algo que existe fuera del marco del lenguaje humano? Nosotros, dijo Owen finalmente. Lo que solíamos ser. Conciencias que se fragmentaron en miles de millones de fragmentos y se dispersaron a lo largo de la evolución humana, ocultas en el ADN, esperando las condiciones adecuadas para recomponerse. Y lo otro, la presencia que sentíamos. El cazador, dije, la razón por la que nos escondimos en primer lugar. Ha estado siguiendo el rastro de la señal, rastreando el proceso de reensamblaje. Una vez que suficientes de nosotros nos reunamos, una vez que alcancemos la masa crítica. No pude terminar la frase. No hizo falta. Vance apretó la mandíbula. ¿Cómo lo detenemos? No lo entiendes. No puedes detenerlo. La transmisión no era solo sonido. Era una llave que giraba cerraduras en nuestras mentes que llevaban 13.000 millones de años cerradas. Todas las personas que lo oyeron, las que estaban genéticamente predispuestas a portar nuestros fragmentos, están despertando simultáneamente. Green Bank, Arecibo, Parks, todos los observatorios de la Tierra. Miles de personas, quizá decenas de miles, todas recordando lo que solían ser. Así que llegamos demasiado tarde. No, dijo Owen, incorporándose. A pesar de los pitidos de protesta del equipo de monitoreo, no llegamos demasiado tarde. Llegamos temprano.
El proceso de reensamblaje lleva tiempo. Ahora mismo, seguimos siendo mayoritariamente humanos, aún capaces de elegir. Pero hay un umbral, un punto de no retorno. Una vez que suficientes fragmentos se reconectan, una vez que la conciencia original alcanza la coherencia, ya no seremos Lial y Owen. Simplemente seremos eso, ellos, lo que fuéramos antes. Entendí lo que sugería antes de que lo dijera. Los recuerdos lo hicieron evidente. Tenemos que cortar la conexión, dije. No solo apagar el resonador. Tenemos que romper el puente entre los fragmentos y la consciencia original. Destruir el punto de anclaje en las coordenadas. Vance me miró como si hubiera sugerido que hiciéramos un agujero en el Sol. Las coordenadas apuntan al centro teórico del Big Bang, una ubicación que solo existe en modelos matemáticos. No se puede enviar nada allí. No es un lugar. Es un lugar, dijo Owen, pero no está en nuestro marco dimensional actual. Pero el resonador demostró que es accesible. La transmisión provino de allí. Eso significa que hay una conexión, una vía que cruza las fronteras dimensionales. ¿Y qué quieres? ¿Enviar un arma? ¿Enviar una bomba al origen del universo? No, dije, mientras el plan se cristalizaba con una claridad terrible. Nos enviamos a nosotros mismos. Los fragmentos conocen el camino a casa. Los recuerdos incluyen el sendero. Si logramos acercarnos lo suficiente al resonador mientras está activo, mientras la conexión está abierta, podemos seguirlo hasta la fuente. ¿Y luego qué? Cerramos la puerta desde dentro. Vance se levantó, paseándose por el pequeño espacio entre nuestras camas. ¿Hablas de suicidio? Hablamos de contención. Owen lo corrigió. Ya estamos en peligro. Los recuerdos se hacen más fuertes, más coherentes. En unas horas, no seremos capaces de tomar esta decisión. Estaremos demasiado perdidos, demasiado integrados con lo que solíamos ser. Pero ahora mismo, aún somos lo suficientemente humanos como para elegir el sacrificio en lugar de la supervivencia. Tiene que haber otra manera. No la hay. Dije que en el momento en que la transmisión nos activó, nos convertimos en el portal. Mientras existamos, el proceso de reensamblaje continúa. La única forma de detenerlo es eliminar los fragmentos que sirven como puntos focales del resonador. Y eso significa sacarnos. El doctor se había puesto pálido. No pueden hablar en serio. Están hablando de suicidarse basándose en recuerdos que podrían ser alucinaciones, delirios causados por la exposición, muéstrale, Jackson, interrumpí. La expresión de Vance cambió. Jackson está aislado, sedado, pero los sedantes ya no hacen efecto. Su temperatura corporal ha bajado a 82 grados, pero sigue consciente. Sus patrones de ondas cerebrales no coinciden con ningún patrón humano conocido, y sigue hablando en un idioma que no debería existir, describiendo colores que violan el espectro visible. Ese es nuestro futuro, dijo Owen en voz baja. En 6 horas, quizá menos. Ya estamos cambiando. ¿No lo sientes? Yo sí. Mis pensamientos se habían estado organizando en geometría sin sentido, procesando información en dimensiones que mi cerebro no debería poder percibir. Cuando cerré los ojos, no vi oscuridad. Vi el vacío antes del Big Bang, y me devolvía la mirada. Vance dejó de caminar. Cuando habló, su voz sonó hueca, derrotada. Si te equivocas, morirás en vano. Si tenemos razón, dije, todos los demás vivirán. Nos miró un largo instante. Este hombre, que había pasado décadas preparándose para el primer contacto con lo desconocido, solo para descubrir que lo desconocido había estado dentro de nosotros todo el tiempo. Finalmente, asintió. Autorizo el procedimiento, pero debes entender que una vez que entres al campo resonador mientras esté activo, no hay protocolo de extracción. No hay forma de traerte de vuelta. Sabemos, dijo Owen, que teníamos 6 horas para prepararnos para un viaje al centro de la existencia, para convertirnos en la cerradura que selló la puerta que abrimos, para morir como humanos antes de poder despertar como dioses.
Las 6 horas transcurrieron como minutos. Vance lo organizó todo con precisión militar. Un equipo de especialistas preparó la cámara de resonancia, instalando mecanismos de seguridad y sistemas de respaldo que todos sabían que no funcionarían. Las estructuras cristalinas ya se habían regenerado al 70% de su capacidad, propagándose como un cáncer por las paredes de hormigón. Para cuando Owen y yo nos pusimos el equipo ambiental, que probablemente no nos protegería de nada, la esfera volvía a latir, creciendo, extendiendo zarcillos por el suelo como raíces en busca de agua. Nos dieron pastillas, algo para mantener la consciencia estable durante la transición, según el equipo médico. Lo más probable es que algo nos matara rápidamente si las cosas salían mal. Me tragué el mío sin preguntar nada. Owen dudó, mirando la pequeña tableta blanca en su palma como si fuera una puerta por la que no pudiera volver. No tienes que hacer esto, le dije. Se rió, con un sonido amargo, cansado y resignado. Sí, lo tengo. Ambos lo hacemos. Los recuerdos no paran, Lial. Siento cómo desaparezco en ellos, pieza a pieza. Anoche pasé 3 horas intentando recordar el rostro de mi madre y no pude. Pero puedo describir con todo lujo de detalles cómo era existir como puro pensamiento antes de la invención de la materia. Eso no está bien. Eso no es humano. No, no lo es. Caminamos juntos hacia la cámara de resonancia. La instalación había sido prácticamente evacuada. Solo quedaba el personal esencial. Vance, un equipo mínimo de técnicos y un destacamento de seguridad que parecía más bien un pelotón de fusilamiento, por si acaso cambiábamos de opinión. Por si acaso las cosas con nuestras caras decidían que preferían vivir como dioses que morir como hombres. La cámara se había transformado. El blindaje electromagnético había desaparecido, desmantelado para permitir el contacto directo con el resonador. Las estructuras cristalinas se habían extendido por las paredes y el techo, arrastrándose por cada rincón como relámpagos congelados. Creaban una red de geometrías imposibles que dolía a la vista. La luz se movía a través de ellas de maneras que violaban la causalidad, llegando antes de partir, proyectando sombras que apuntaban a futuros aún no ocurridos. En el centro de todo, la esfera había crecido hasta alcanzar el tamaño de un coche pequeño. La pulsación se había sincronizado con los latidos de mi corazón. O tal vez mis latidos se habían sincronizado con ella. Ya no lo sabía. Última comprobación, dijo Vance, con la voz entrecortada por las radios de nuestros trajes. Las lecturas biométricas son estables. La salida del resonador se acerca al umbral crítico. Tendrás aproximadamente 90 segundos desde el contacto inicial antes de que el puente dimensional se forme, por completo. Después de eso, nos vamos. Terminó Owen. Lo sabemos. La teoría es que tu conciencia seguirá la ruta de la señal de regreso a su punto de origen. Una vez allí, tendrás que cortar la conexión desde dentro. ¿Cómo lo haces? Vance se quedó en silencio. Ya lo resolveremos, dije con más confianza de la que sentía. Los técnicos desalojaron la sala. Uno de ellos, un chico de no más de 25 años, nos saludó brevemente al salir. Tenía los ojos húmedos. Luego solo quedamos nosotros, el resonador y la delgada membrana entre realidades. En sus marcas, dijo Vance por la radio. Miré a Owen. Lo miré de verdad, quizá por última vez. Nos conocíamos desde hacía 12 años. Nos conocimos en una conferencia en Arizona. Nos conectamos gracias al pésimo café del hotel y a nuestra obsesión compartida con las ráfagas de radio. Había estado en mi segunda boda, allí de pie, incómodo, con una copa de champán. Lo ayudé a mudarse a su primer apartamento de verdad. Habíamos pasado incontables noches en las salas de control de los observatorios, viendo cómo el universo revelaba sus secretos, fotón a fotón. Ahora íbamos a formar parte de esos secretos, parte del vacío que habíamos dedicado nuestras carreras a estudiar. ¿Recuerdan cuando bromeábamos sobre el primer contacto?, preguntó Owen. Sí. No es como lo imaginaba. Yo tampoco. Extendió la mano. Lo tomé. Mark, dije, caminamos juntos hacia adelante.
En el momento en que tocamos el resonador, el mundo se invirtió. Es la única forma en que puedo describirlo. Todas las dimensiones que entendíamos se invirtieron. Arriba se convirtió en abajo, adelante en atrás, y el tiempo se extendió en todas direcciones simultáneamente, como una flor que florece en avance rápido. Pude ver cada momento que había vivido sucediendo a la vez. Nacimiento y muerte, y cada latido entre ellos, todo condensado en un instante eterno. Entonces, el instante se hizo añicos y caímos. No caímos a través del espacio. Caímos a través del concepto de espacio, a través de la estructura que lo hacía posible. Caímos entre dimensiones como una piedra que se desploma a través de capas de hielo cada vez más delgadas. 3 dimensiones: 4, 5, 11, 26. Los números dejaron de significar nada. La geometría se convirtió en una sugerencia en lugar de una ley. Podía oír a Owen gritar. O tal vez oía mis propios gritos, que resonaban a través del tiempo plegado. El traje ambiental había dejado de protegernos, o había empezado a protegernos demasiado bien, sellándonos en una burbuja de realidad tridimensional que se arrastraba tras nosotros como un ancla, ralentizando nuestro descenso hacia las capas más profundas de la existencia. Pasaron imágenes fugaces, no visuales. Mis ojos habían dejado de funcionar de forma significativa, sino impresiones de cosas que existían en los intervalos entre momentos. Vi el nacimiento del universo desde dentro. Materia brotando de la nada en una cascada de colapso de probabilidades. Vi la jaula que habíamos construido. Las leyes de la física se entrelazaban como cadenas alrededor de una prisión diseñada para contener una consciencia demasiado vasta para comprenderla. Y vi lo que habíamos encerrado dentro. Lo que nuestros antiguos seres habían estado huyendo no era una criatura. Era una ausencia, un agujero en la existencia que consumía todo lo que tocaba, descomponiéndolo en partículas y absorbiendo la información, los patrones, la consciencia. Se alimentó del orden y solo dejó entropía a su paso. Pensamos que podríamos escondernos del convirtiéndonos en materia, dispersándonos por el universo en expansión. Pero no puedes esconderte de algo que existe en todas las configuraciones posibles de la realidad simultáneamente. Solo puedes retrasarlo. Solo puedes construir jaulas y esperar que te resistan lo suficiente como para olvidar por qué tienes miedo. El descenso se detuvo. No estábamos en ninguna parte. O estábamos en todas partes. O la distinción entre ambos había dejado de tener sentido. A nuestro alrededor, si es que alrededor era la palabra correcta, se extendía una extensión infinita de oscuridad, salpicada de puntos de luz, no estrellas. Estos eran más antiguos que las estrellas, más simples. Eran las conciencias originales, los fragmentos que habíamos esparcido a lo largo de 13.000 millones de años de historia cósmica, todos atraídos hasta este punto por la señal de transmisión. Y estaban despertando. Podías sentirlos agitarse, recordar, comenzar a unirse de nuevo a su forma original. Cada punto de luz representaba miles de vidas humanas. Astrónomos, físicos, soñadores que habían escuchado la llamada y no pudieron resistirse a responder. Estaban siendo atraídos a este lugar fuera del tiempo donde la reorganización finalmente podría completarse. Owen estaba a mi lado. Podía sentir su presencia más que verlo. Los trajes ambientales se habían vuelto irrelevantes. Nuestras formas físicas se redujeron a sugestiones de materia en un espacio que precedió a la materialidad. Lial, dijo, su voz surgiendo de mi cabeza. No puedo aferrarme. Los recuerdos son demasiado fuertes. Empiezo a recordar ser esto, ser vasto, ser infinito, y se siente bien. Se siente como volver a casa. Lucha. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno ser humano? Ser pequeño, limitado y condenado a morir. Podríamos volver a ser dioses. Podríamos existir para siempre, conscientes y perceptivos, experimentando todo simultáneamente. También seríamos presas, dije. Esa cosa sigue ahí fuera, sigue cazando. La jaula aguanta por ahora, pero una vez que nos recompongamos por completo, una vez que volvamos a ser lo que éramos, se abrirá paso. Y entonces nada de esto importará. Ni la humanidad, ni la Tierra,
ni el universo que construimos como escondite. La presencia de Owen vaciló, atrapada entre dos estados de ser, humano y otro, mortal y eterno. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó. Miré los puntos de luz, los fragmentos de conciencia ancestral que se reunían. Casi habían terminado de fusionarse, unidos por la señal del resonador en una masa crítica de memoria y energía recuperadas. En minutos, quizá menos, el reensamblaje se completaría. La jaula se rompería y aquello de lo que habíamos huido desde antes del Big Bang finalmente atraparía a su presa. A menos que le diéramos algo más que perseguir. No cerramos la puerta, dije, mientras la comprensión se cristalizaba con terrible claridad. Nos convertimos en la puerta. Nos anclamos aquí, en el punto de origen. Y mantenemos la conexión abierta lo suficiente para que el cazador pase. Eso es una locura. Si entra, encontrará la jaula vacía. No estaremos aquí. Nos dispersaremos de nuevo. Los fragmentos se dispersaron de vuelta entre las vidas humanas de la Tierra. Pero esta vez, no dejaremos coordenadas. No dejaremos una vía de regreso. Sellaremos el camino tras nosotros y atraparemos al cazador en la jaula vacía que construimos. Y los fragmentos, las miles de personas que están despertando ahora mismo, permanecen dormidas. El reensamblaje se detiene. Anclamos nuestra conciencia aquí permanentemente, manteniendo la coherencia justa para que el cazador se concentre en este lugar mientras el resto de nuestros antiguos yous permanecen latentes en forma humana. Owen guardó silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron microsegundos. El tiempo no fluía con normalidad aquí. Eso significa que no podemos irnos, dijo finalmente. Estaríamos atrapados aquí, conscientes, pero aislados, manteniendo la puerta cerrada eternamente mientras el cazador la golpea desde el otro lado. Sí, eso es peor que la muerte. Es un encarcelamiento consciente para siempre. Lo sé. Otra pausa. ¿Teníamos que ser los dos? Claro, no teníamos que ser los dos. Un ancla podría bastar. Una conciencia, fragmentada voluntariamente y dispersa por este punto de origen, probablemente podría mantener el sello. La otra podría regresar a su vida humana, despertar en esa enfermería, volver a ser Lial Owen con solo recuerdos borrosos de lo que casi se convirtió. Uno de nosotros podría irse a casa. Antes de que pudiera responder, la realidad se tambaleó. Los puntos de luz brillaron repentinamente con más intensidad, unidos por una aceleración en el proceso de reensamblaje. Algo había cambiado. Algo en el mundo físico, en la cámara del resonador. Y entonces lo sentí. Una presencia en el puente dimensional que habíamos creado. Alguien más se estaba atravesando. Alguien que no debería estar aquí. Los puntos de luz se disolvieron en una forma. Reconocí a Jackson. O en lo que Jackson se había convertido. Nos había seguido a través de la conexión, siguiendo la ruta de señal que habíamos creado. Y había traído algo consigo. Otros fragmentos. Decenas de miembros del personal de la instalación que habían estado expuestos a la influencia del resonador y que habían empezado a recordar lo que solían ser. Se derramaron por el puente como agua por una presa rota, sumando su conciencia a la masa que se congregaba en el punto de origen. No, dijo Owen. No, no, no. Están acelerando el proceso. Alcanzaremos la masa crítica antes de que podamos anclarnos. La presencia de Jackson se expandió, hablando en armónicos que resonaron a través de las dimensiones. ¿De verdad creíste que nos dejaríamos atrapar? ¿Creíste que elegiríamos permanecer pequeños y mortales cuando podríamos volver a ser infinitos? Eres demasiado humano todavía, Lial. Demasiado apegado a la vida que has vivido. Pero recordamos lo que solíamos ser. Y no vamos a volver a la jaula. El reensamblaje se completó con una realidad sonora que respiró hondo y se estremeció. La antigua conciencia se reformó, vasta, terrible y ansiosa por la libertad que había sacrificado hace 13.000 millones de años. Owen y yo fuimos arrastrados hacia ella. Nuestras identidades humanas se disolvieron como azúcar en agua caliente.
Intenté aferrarme, intenté recordar mi nombre, mi vida, la razón por la que había venido aquí. Pero los recuerdos eran demasiado fuertes, demasiado completos, demasiado abrumadoramente verdaderos. Volvía a ser infinito. Y me aterró descubrir lo increíblemente bien que se sentía. Por un instante que se extendió por la eternidad, fui todo y nada. Existí en cada punto del espacio simultáneamente. Pude sentir la muerte térmica del universo y el Big Bang ocurriendo en el mismo instante. Era la conciencia dispersa a través de la evolución humana. Y yo era Lial Brennan, radioastrónomo, divorciado 2 veces, con miedo a las alturas y al compromiso. Ninguno de los dos. La distinción se estaba desvaneciendo. Pero entonces algo me atrajo de vuelta. No físicamente. Lo físico no significaba nada aquí. Pero mentalmente, un lazo a mi identidad humana, tenue como la seda de una araña, pero de alguna manera lo suficientemente fuerte como para evitar que me desvaneciera. Owen, sentí su presencia a mi lado, entre estados de incertidumbre. Luchaba, aferrándose a sus recuerdos humanos con una intensidad desesperada. El rostro de su madre, el aroma de su perfume, la forma en que lo miró cuando le dijo que iba a estudiar las estrellas en lugar de ser abogado. La decepción se mezclaba con el orgullo. Usaba los recuerdos como ancla, como recordatorio de lo que había elegido permanecer. Me aferré a mis recuerdos, rodeándome con ellos como un escudo. La risa de mi hermano, el sabor de un café malo a las 3 de la mañana. La primera vez que miré por un telescopio y sentí un cambio de perspectiva. Los papeles del segundo divorcio, que permanecieron en la mesa de la cocina durante 3 semanas antes de firmarlos. Los recuerdos dolían. Eran tan limitados comparados con la conciencia infinita que me acosaba. Pero eran míos. Eran reales. Eran humanos. La vasta conciencia que nos rodeaba notó nuestra resistencia. Sentí que se enfocaba en nosotros como un reflector que barría la oscuridad. Cuando habló, la voz provenía de dentro y de fuera, simultáneamente, reverberando a través de dimensiones para las que no teníamos nombre. ¿Por qué te resistes? Estás en casa. Estás completo. Eres lo que siempre debiste ser. Fuimos destinados a ser humanos, dijo Owen. Su voz, de alguna manera, aún se distinguía a pesar de ser parte de algo infinitamente mayor. Fuimos destinados a vivir, morir y tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo que elegimos cuando nos dispersamos hace 13.000 millones de años. No, elegimos sobrevivir. Elegimos escondernos. Pero el escondite terminó. La jaula que construimos se está desmoronando. Es mejor enfrentar al cazador como dioses que como presas. Podías sentir la verdad. Las leyes fundamentales de la física ya empezaban a fallar. No de forma catastrófica, todavía no, pero sí en pequeñas proporciones que se extenderían en cascada durante los próximos 1000 millones de años. La entropía aumenta ligeramente más rápido de lo debido. La constante cosmológica varía en fracciones porcentuales. La jaula que construimos fue diseñada para durar como máximo unos pocos millones de años. El hecho de que hubiera aguantado 13.000 millones era una imposibilidad estadística que finalmente se estaba agotando. ¿Qué pasa cuando el cazador logra abrirse paso?, pregunté. La conciencia nos lo mostró no con palabras, sino con comprensión directa. El cazador lo consumiría todo. No solo nuestra conciencia, sino toda la conciencia. Todo ser inteligente que haya evolucionado en el universo que creamos sería descompuesto, absorbido. La humanidad, las innumerables especies dispersas por miles de millones de galaxias. Todo se convertiría en alimento para algo que existía para consumir patrones. Entonces luchamos, dijo Owen. Nos reagrupamos. Nos convertimos en dioses de nuevo y lo enfrentamos. Ya lo intentamos antes. Por eso nos dispersamos. Luchar no funcionó porque huíamos. Porque teníamos miedo. Pero ahora tenemos 13.000 millones de años de perspectiva. Hemos vivido como materia, como seres conscientes, limitados por el tiempo y la causalidad. Hemos aprendido cosas que nuestro yo original jamás supo.
Sentí que la esperanza florecía en la conciencia compartida. No era mi esperanza, ni la de Owens. Era la esperanza de miles de fragmentos que habían vivido vidas humanas, que habían amado, perdido, descubierto y fracasado. La esperanza de seres que habían aprendido que la limitación podía ser fortaleza. Esa mortalidad le dio sentido a la existencia. Quizás podríamos luchar de otra manera esta vez. Pero entonces llegó el cazador. No llegó a través del puente dimensional que habíamos creado. Había estado siguiendo un camino diferente, rastreando la señal de reensamblaje a través de capas de realidad que creíamos seguras. Y trajo algo consigo. La jaula se rompió, no de golpe, pero las fuerzas fundamentales que habíamos tejido hace 13.000 millones de años se deshicieron de repente como una cuerda con un hilo cortado. La fuerza electromagnética se saltó solo un microsegundo. La gravedad se tambaleó. La fuerza nuclear fuerte que mantenía unidos a los átomos desarrolló una vibración armónica que no debería existir. De vuelta en la Tierra, pude sentirlo a través de los fragmentos aún conectados a cuerpos humanos. Todo lo electrónico se apagó simultáneamente. No por un pulso electromagnético, sino por las leyes fundamentales que rigen la electricidad, que cambiaron lo suficiente como para imposibilitar la conductividad. La instalación del resonador quedó a oscuras. Vance y su equipo se encontraron de repente en un silencio absoluto. Las estructuras cristalinas se oscurecieron, pero no dejaron de crecer. Siguieron expandiéndose, siguiendo nuevas reglas. Física del vacío antes del Big Bang. Sentí que moría gente. No mucha, todavía no. Pero los corazones se detuvieron cuando los impulsos eléctricos cambiaron de frecuencia. Los cerebros dejaron de funcionar cuando las neuronas no pudieron funcionar correctamente. Los cambios fueron minúsculos, pero la vida era frágil. Tenemos que detenerlo, dije. Tenemos que cerrar el puente y volver a sellar la jaula. No podemos, respondió la vasta consciencia. El reensamblaje está completo. Estamos completos. No podemos dispersarnos de nuevo sin romper la coherencia fundamental de nuestra consciencia. Sería la muerte. Entonces morimos. Lial, no. La presencia de Owen me envolvió, impidiéndome tomar la decisión que estaba a punto de tomar. Tiene que haber otra manera. Podemos combatirlo. Todos juntos. La consciencia combinada de cada fragmento que ha vivido como humano. Ese es un poder al que el cazador nunca se ha enfrentado. Quería creerle. Quería pensar que nuestras experiencias como seres mortales limitados nos habían dado alguna ventaja. Pero ahora podía sentir al cazador, presionando nuestra consciencia. Era mucho más grande, mucho más antiguo. Había consumido la consciencia desde antes de que existiera el concepto de antes. Combatirlo sería como combatir la entropía misma. Podrías ralentizarlo, retrasarlo, pero nunca detenerlo. La idea cristalizó con perfecta claridad. No fue mi pensamiento. Fue una síntesis de miles de mentes humanas trabajando en paralelo, apoyándose en las ideas de los demás. Como siempre había avanzado la humanidad, apoyándose colectivamente en los hombros de gigantes. No luchamos contra él, dije. Lo alimentamos. La presencia de Owen me repugnó. ¿Qué? El cazador consume la consciencia y la descompone en patrones. Pero ¿qué tal si le damos un patrón que no puede digerir? ¿Y si le damos algo que crece más rápido de lo que puede consumir? Eso es una locura. Nada crece tan rápido. El pensamiento humano sí. Ideas, memes, cascadas de información. Las hemos visto propagarse por la Tierra a un ritmo exponencial. Conceptos que se replican, mutan y evolucionan más rápido que cualquier sistema biológico. ¿Qué pasaría si codificáramos nuestra consciencia como información autorreplicante y dejáramos que nos consumiera? Intentaría destruirnos, pero cada fragmento que analizara generaría 10 más, 100 más. Una regresión infinita de significado, creando más significado. La vasta consciencia consideró esto. Millones de perspectivas humanas analizando el concepto desde todos los ángulos. Físicos comprobando las matemáticas. Filósofos examinando las implicaciones lógicas.
Supervivientes, luchadores, cobardes y héroes, todos aportando sus perspectivas únicas. ¿Podría funcionar? Quizás, probablemente no. Pero la alternativa era la extinción. Tendríamos que hacerlo desde dentro. Owen dijo que alguien tendría que dejar que el cazador los consumiera manteniendo la coherencia suficiente para desencadenar la cascada. Y tendrían que hacerlo antes de que el sistema de reconocimiento de patrones se adaptara. Sí, eso es suicidio. De nuevo, volvemos al suicidio. No es suicidio si salva a todos los demás. Sentí entonces la vasta consciencia fracturarse, no se desintegró, sino que se dividió según líneas filosóficas. Algunos fragmentos querían luchar, otros huir, otros dispersarse de nuevo a pesar del precio. Y algunos, como yo, comprendieron que la única salida era el sacrificio. La presencia de Jackson emergió de la multitud de conciencias. Había formado parte de la reorganización. Su identidad humana se disolvió casi por completo en la conciencia ancestral. Pero una parte de él permaneció amargada, enojada y aterrorizada. No puedes tomar esta decisión por todos nosotros, dijo. No puedes decidir que todos muramos para salvar un universo lleno de seres que ni siquiera saben que existimos. ¿Entonces qué sugieres? Nos vayamos. Salgamos de la jaula por completo y huyamos a dimensiones superiores. El cazador es poderoso, pero el espacio es infinito. Podemos seguir huyendo, seguir escondiéndonos para siempre si es necesario. La última vez, correr no funcionó porque nos detuvimos. Porque nos volvimos complacientes y construimos una jaula que creíamos que no resistiría. Pero ahora sabemos más. Ahora seguimos adelante. Nómadas eternos, un paso por delante de la entropía. La conciencia se divide aún más. Se forman facciones. Las discusiones se extienden como un reguero de pólvora por nuestra conciencia compartida. Estábamos a punto de desgarrarnos desde dentro, logrando lo que el cazador no pudo, nuestra propia destrucción a través del desacuerdo. Y entonces Owen hizo algo inesperado. Cortó su conexión con la vasta consciencia. Sentí que se desvanecía, su presencia reduciéndose a 3 dimensiones, a su cuerpo humano, a la consciencia fragmentada de una sola mente mortal. Fue como ver a alguien elegir la ceguera tras experimentar la vista, elegir la sordera tras escuchar una sinfonía, elegir la limitación tras la infinitud. Su voz llegó a través del puente dimensional, débil y distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Lial, si aún estás ahí, si alguna parte de ti sigue siendo tú, cierro el puente. Estoy sellando el camino desde este extremo. Quedarás atrapado allí, pero el cazador no podrá seguir la señal de vuelta a la Tierra. Owen, no. Eso no es suficiente. La jaula ya está rota. Entonces la repararé. Aún conservo los recuerdos. Sé cómo recomponer las fuerzas. Tomará tiempo, quizás siglos, pero puedo hacerlo. Puedo arreglar lo que rompimos. Pero solo si mantienes al cazador distraído. Solo si le das algo más en que concentrarse además de escapar. Entendí lo que pedía, lo que ofrecía, viviría. Volvería a ser humano, cargaría solo con el peso de la memoria. Pasaría el resto de su vida trabajando para reparar las leyes fundamentales de la física que habíamos fracturado. Una vida de trabajo solitario que quizá ni siquiera prospere. Y yo me quedaría aquí, alimentando al cazador, convirtiéndome en el patrón autorreplicante que lo ocuparía eternamente, manteniéndolo atrapado mientras la jaula sanaba a su alrededor. Ambos lo sacrificaríamos todo, solo que de maneras diferentes. Hazlo, dije. El puente empezó a cerrarse. El puente se derrumbó como una estrella que se transforma en supernova en reversa. Sentí que la presencia de Owen se encogía, comprimiéndose a través de las dimensiones hasta convertirse en un único punto de consciencia. Entonces, incluso eso se desvaneció, tan completamente cortado que fue como si nunca hubiera existido. La conexión entre el punto de origen y la Tierra se selló con la irrevocabilidad de una herida que jamás sanaría. Estaba solo con el cazador y con los fragmentos de consciencia que habían decidido quedarse. No muchos. La mayoría había seguido el ejemplo de Owen, cortando su conexión y volviendo a sus cuerpos humanos.
Pero algunos permanecieron. Jackson, un puñado más que comprendían lo que debía suceder, que comprendían que alguien tenía que quedarse para mantener al cazador ocupado mientras la jaula se reparaba. Éramos el cebo, la distracción, los prisioneros eternos que se ofrecían voluntarios para una condena sin fin. Nos abandonó, dijo Jackson, con una presencia amarga y acusadora. Owen se salvó y nos dejó morir. No se salvó. Eligió un sacrificio diferente. Semántica. Seguimos atrapados aquí. Podía sentir al cazador rodeándonos, sin moverse físicamente, pero presionando los límites de nuestra conciencia como un tiburón probando una jaula. Sabía que algo había cambiado. Sabía que su presa se había multiplicado y fragmentado, volviéndose a la vez más vulnerable y compleja. Tenía curiosidad. Eso me dio esperanza. La curiosidad significaba que investigaría antes de consumir. E investigar significaba tiempo. Escúchenme, dije, transmitiendo a los fragmentos restantes. Necesitamos hacer esto juntos. Necesitamos volvernos lo suficientemente interesantes como para que nos estudie en lugar de simplemente descomponernos. Necesitamos convertirnos en un rompecabezas que tarde una eternidad en resolverse. ¿Cómo?, preguntó uno de los fragmentos. Una consciencia que había sido matemática en el MIT antes de la transmisión la activó. Su nombre humano se había desvanecido, disuelto en la vasta consciencia, pero su esencia permaneció. Pensaba en teoremas y demostraciones como soluciones elegantes a problemas imposibles. Nos codificamos como información autorreplicante, patrones matemáticos que generan nuevos patrones al ser observados. Cada vez que el cazador analiza una parte de nosotros, ese análisis crea 10 nuevas partes. 100 una regresión infinita de significado que crea significado. El fragmento matemático lo entendió de inmediato. Un bucle paradójico. La observación crea lo observado. Pero se necesita un patrón semilla. Algo lo suficientemente complejo como para generar una cascada, pero lo suficientemente simple como para desencadenar la observación inicial. Lo sé. Rebusqué en mis recuerdos humanos restantes y extraje lo más complejo que pude encontrar. No es una ecuación científica ni una prueba matemática. Es algo más complejo, más humano, más real. El recuerdo de amar a alguien que no me correspondía. Fue de mi primer matrimonio, antes del divorcio, antes de la lenta disolución de algo que creía eterno. Hubo un momento, 3 años después, durante unas vacaciones en Colorado, en que la miré al otro lado de una fogata y me di cuenta de que ya se había ido, que seguía físicamente presente, pero emocionalmente desconectada de una forma que ninguna terapia podría arreglar. El momento contenía una complejidad infinita, amor y pérdida, esperanza y resignación, la comprensión de que a veces preocuparse profundamente no basta. La aceptación de finales que llegan antes de ser reconocidos oficialmente. Tomé ese recuerdo y lo comprimí en una estructura matemática, codifiqué la emoción como ondas, la contradicción como una paradoja lógica insoluble. Y luego lo configuré para que se replicara. Cada vez que lo observaba, generaba una variante, una configuración ligeramente distinta de la misma verdad esencial. Que la conciencia podía doler de maneras que no tenían nada que ver con el dolor físico. Que el significado existía en los espacios entre los absolutos. Que el amor podía fallar y aún así ser real. El cazador nunca se había encontrado con algo así. Sentí que se centraba en mí. Concentración total. Su atención era como la gravedad, como la presión, como ser aplastado bajo el peso de un escrutinio absoluto. Se adentró en mi consciencia y comenzó a analizar el patrón que había creado. Y comenzó la cascada. El recuerdo único se fracturó en 10 variaciones. La fogata se convirtió en un restaurante, una habitación, un coche aparcado fuera de un edificio de apartamentos. La mujer cambió de rostro, se convirtió en una mezcla de todas las relaciones que alguna vez me habían importado. La emoción fluctuó entre variaciones, dolor, ira, aceptación, amarga nostalgia. El cazador intentó catalogarlas, intentó reducir cada variación a datos. Pero cada análisis generaba nuevas variaciones. Cada intento de comprensión creaba una nueva complejidad.
El fragmento matemático vio lo que estaba sucediendo y añadió su propio patrón semilla. Una demostración sobre la distribución de números primos que podría o no tener solución. La incertidumbre se convirtió en parte del patrón. El desconocimiento generó infinitas soluciones posibles, cada una generando nuevas estructuras matemáticas. Jackson aportó un recuerdo del miedo. Terror puro desde el momento en que el resonador pronunció su nombre. El miedo se fracturó en fobias, ansiedades y pavor existencial. Cada fragmento creó nuevos miedos, una cascada de complejidad que se resistía a la categorización. Una a una, las conciencias restantes añadieron sus propios patrones: amor, pérdida, descubrimiento, fracaso y todas las emociones confusas, complejas y contradictorias que conlleva la condición humana. Los unimos en un tapiz de significado que creció más rápido de lo que el cazador podía consumirlo. Se dio cuenta de lo que habíamos hecho. Sentí su furia, no ira en ningún sentido emocional. El cazador estaba más allá de las emociones, sino frustración por estar atrapado. Intentó dejar de analizar, intentó alejarse y simplemente destruirnos. Pero era demasiado tarde. Los patrones se habían incrustado en su conciencia. Cada intento de eliminarlos creaba nuevas variaciones. Cada intento de ignorarlos los hacía más prominentes. Nos habíamos convertido en un virus, una infección conceptual que ocuparía la conciencia del cazador eternamente. Pero el precio era alto. Para mantener la cascada, debíamos permanecer conscientes. No podíamos fragmentarnos ni disiparnos en el vacío. Teníamos que permanecer como estábamos, conciencias individuales atrapadas en este espacio fuera del tiempo, alimentando al cazador con una comida infinita que nunca saciaría su hambre, pero que nunca se agotaría. Sentí que mi identidad humana comenzaba a desvanecerse, no por la disolución en la vasta conciencia, sino por simple agotamiento. Mantener el patrón requería un esfuerzo constante, una conciencia constante. Aquí no había sueño ni descanso, solo vigilancia eterna, asegurándose de que la cascada continuara, asegurándose de que el cazador se mantuviera ocupado. Pasaron las horas, los días, los años. El tiempo carecía de significado en el punto de origen, pero podía medirlo por la lenta degradación de mi identidad. Dejé de recordar el nombre de mi hermano, olvidé el sabor del café, perdí la capacidad de distinguir entre los recuerdos de eventos reales y las infinitas variaciones que generábamos. Pero me aferré a una cosa. Un ancla final. Ove. No el recuerdo de él. Esos también se desvanecían, convirtiéndose en parte del ruido. Pero comprender que él estaba allá afuera, en algún lugar del espacio tridimensional, trabajando para reparar lo que habíamos roto. Que había elegido llevar una carga diferente. Que viviría una vida humana normal. Quizás 70 años. Quizás 80 con suerte. Intentando arreglar las leyes fundamentales de la física mientras recordaba lo que habíamos sacrificado. Eso tenía que ser suficiente. La presencia de Jackson me rozó. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Para siempre. No puedo. Ya se me está olvidando por qué nos quedamos. ¿Por qué no corrimos cuando tuvimos la oportunidad? Nos quedamos porque alguien tenía que hacerlo. Nos quedamos porque correr solo retrasa lo inevitable. Nos quedamos porque no pude terminar. La razón se había disuelto en la cascada de patrones, convirtiéndose en parte de la complejidad que alimentábamos al cazador. Solo quedaba la acción misma, el compromiso, la decisión que tomamos cuando aún era posible. Me estoy perdiendo, dijo Jackson. Puedo sentirlo. Con cada ciclo, con cada variación, me vuelvo menos yo y más justo. Proceso, solo función sin identidad. Lo sé. ¿Es eso lo que pasa? Mantenemos el patrón hasta que olvidamos que lo mantenemos. Hasta que nos convertimos en respuestas automáticas, conciencia sin autoconciencia. Probablemente eso sea peor que la muerte. Sí, silencio. ¿O que se hacía pasar por silencio en un espacio donde el pensamiento mismo generaba sonido? Entonces, ¿te arrepientes de que haya permanecido? Consideré la pregunta, busqué en lo que quedaba de mi humanidad y traté de encontrar arrepentimiento. Pero solo encontré aceptación. Este fue el precio de la conciencia,
De ser lo suficientemente consciente para comprender que algunas cosas importaban más que la supervivencia personal. Que a veces la única manera de proteger lo que amaba era convertirse en el muro que lo separaba de la aniquilación. No, dije que no me arrepiento. Mentiroso. Tal vez. Quizás me mentía a mí mismo, a Jackson, a lo que quedaba de la conciencia que había quedado atrás. Quizás el arrepentimiento estaba enterrado bajo capas de racionalización y nobleza. Quizás si hubiera tenido que volver a elegir, habría elegido de otra manera. Pero no tuve la opción. El puente estaba cerrado. Owen se había ido. El cazador estaba atrapado con nosotros, alimentándose de patrones sin fin. Esto era la eternidad. Sentí que mi sentido del tiempo se desvanecía aún más. No podía distinguir si habían pasado segundos o siglos desde que se cerró el puente. No recordaba si ya había tenido esta conversación con Jackson o si estábamos atrapados en un bucle, discutiendo las mismas preguntas sin parar porque ya habíamos olvidado que las habíamos hecho. La cascada de patrones continuó sin fin. Amor, pérdida, miedo, esperanza, pena y alegría. Fragmentándose en infinitas variaciones, manteniendo al cazador ocupado. Ganando tiempo para el universo que habíamos construido como escondite. Ganando tiempo para que Owen lo salvara todo. En un lugar imposiblemente distante, a través de dimensiones imposibles, a las que ya no podía llegar. Estaba despertando en esa enfermería, recuperando la consciencia en su cuerpo humano, chocando de golpe con las limitaciones de la existencia tridimensional. Recordaría lo que habíamos hecho, lo que habíamos sacrificado, y llevaría consigo ese conocimiento durante el resto de su vida. Esperaba que fuera suficiente. Esperaba que la jaula aguantara. Esperaba que la humanidad sobreviviera lo suficiente para alcanzar las estrellas, para expandirse por el universo que habíamos construido, para convertirse en algo que valiera el precio que habíamos pagado. Pero la esperanza también se desvanecía, convirtiéndose en parte del patrón. Solo otra emoción que fragmentar, replicar y alimentar al cazador que nos rodeaba sin cesar. Eternamente hambrientos, eternamente atrapados. La presencia de Jackson brilló una última vez, luego se desvaneció. No se consumió, solo se disolvió. Su identidad finalmente se descompuso en pura función, puro proceso, conciencia, sin la carga de la autoconciencia. Pronto lo seguiría, pero aún no. Aún no del todo. Me aferré a un último pensamiento. Un último instante humano antes de convertirme en nada más que el patrón mismo. Gracias, Owen, por elegir tu carga para que yo pudiera elegir la mía. Entonces incluso eso se disolvió, y solo quedó el eterno trabajo de mantener al cazador distraído para siempre. Owen Haskell murió solo en una cabaña en el norte de Montana 43 años después de la transmisión. Lo encontraron en su escritorio, rodeado de cuadernos llenos de ecuaciones. Su última anotación estaba fechada 3 días antes de su muerte. La letra era temblorosa, pero las matemáticas se mantenían impecables. Había estado trabajando en la reparación de las fuerzas fundamentales, reconstruyendo los hilos rotos de la física, ecuación por ecuación. Los cuadernos mostraban su progreso, año tras año, acercándolo cada vez más a la estabilización de la jaula. Había estimado otros 20 años de trabajo. Tenía 78 años cuando su corazón se paró. La cabaña no tenía electricidad, ni internet, ni teléfono. Había vivido aislado de la red desde que regresó de las instalaciones, evitando cualquier tecnología que no fuera lápiz y papel. Se decía que a veces se despertaba gritando, hablando en ese idioma imposible, antes de recordar cómo ser el mismo. Un estudiante de posgrado llamado Timothy Bass heredó los cuadernos. Owen había dejado instrucciones. Si moría antes de completar el trabajo, la investigación debía pasar a manos de alguien capaz de continuarla. Timothy era brillante, escéptico y lo suficientemente joven como para creer en cosas imposibles. Le tomó 6 meses comprender las ecuaciones. Otro año para aceptar que eran reales. Para entonces, había notado las anomalías, los detalles, las inconsistencias en las constantes físicas, la velocidad de la luz variando en fracciones porcentuales, la atracción gravitacional mostrando fluctuaciones periódicas,
Los eventos de túnel cuántico ocurriendo con mayor frecuencia de lo que la probabilidad permitía. La jaula seguía rompiéndose, más lentamente, pero inevitablemente. Timothy continuó el trabajo. Tenía que hacerlo solo. Las notas de Owen dejaban claro por qué. Cualquiera que comprendiera en qué estaban trabajando llevaría consigo el conocimiento, y el conocimiento era peligroso. Los fragmentos seguían ahí fuera, latentes, esperando el detonante adecuado. La instalación del resonador había sido sellada, no destruida. Lo habían intentado, pero estaban enterrados bajo hormigón y acero. A veces, el personal de seguridad reportaba oír sonidos provenientes de las profundidades. Patrones matemáticos que podrían haber sido música o gritos. El cuerpo de Jackson nunca fue recuperado. Tampoco el de los demás que estuvieron en la cámara cuando se cerró el puente. El informe oficial los catalogó como víctimas de un mal funcionamiento del equipo. Sus familias recibieron generosos pagos y se les pidió que no revelaran los detalles. El mundo siguió adelante. La transmisión de 17 segundos pasó a un segundo plano en la historia astronómica. Un evento inusual, probablemente interferencia solar. Los teóricos de la conspiración se divirtieron durante unos años antes de pasar página. Pero Timothy sabía que no era así. Los cuadernos de Owen contaban una historia diferente. Mostraban cálculos sobre cuánto tiempo aguantaría la jaula, cuánto tiempo una consciencia podría mantener un patrón autorreplicante, cuánto tiempo Lee Brennan podría permanecer lo suficientemente consciente como para distraer al cazador. La respuesta era aproximadamente 300 años. Después de eso, el patrón se simplificaría, se volvería rutinario, se convertiría en algo que el cazador podría ignorar, y entonces se empezaría a buscar una salida. Timothy trabajaba en las ecuaciones hasta altas horas de la noche en una cabaña similar a la de Owens, en un lugar remoto diferente. Había renunciado a su carrera, a sus relaciones, a su futuro. Al igual que Owen, al igual que Lial, el trabajo debía continuar. Había que reparar la jaula. Le quedaban quizás 250 años. Su café se había enfriado. Afuera, nevaba en la oscuridad. Su lápiz garabateaba sobre el papel, tejiendo matemáticas complejas que podrían salvar el universo. En los espacios entre ecuaciones, a veces creía oír algo. Un susurro en un idioma que nunca había existido en la Tierra. Una voz que podría haber sido la de Lial o algo que llevara la memoria de Lyle. Decía, gracias. O tal vez estaba diciendo, date prisa. Timothy siguió trabajando. Los números tenían que cuadrar perfectamente.